¿Cómo están amigos de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Entre los temas de esta semana vamos a cubrir la Cumbre de las Américas, puesto que Joe Biden la ha inaugurado y en esta cumbre el presidente estadounidense busca de alguna manera acercarse pues a los países latinoamericanos. Sabemos también que Pedro Castillo, el presidente, se encuentra en la cumbre y hoy día vamos a revisar para qué sirve esta cumbre, qué es esta cumbre, qué significa que algunos países hayan tomado la decisión de no asistir. Lo vamos a revisar con Oscar Vidarte. Oscar es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Adrián, un placer estar nuevamente en RPP. Para empezar, ¿de qué se trata esta cumbre? Bueno, la Cumbre de las Américas es un espacio promovido por Estados Unidos de la década del 90. La primera cumbre fue en el año 94, también en Estados Unidos. Y fue un espacio que Estados Unidos generó, promovió para articular su política con Latinoamérica. Yo estoy convencido que es el principal espacio de diálogo y de articulación política que existe entre Estados Unidos y el continente latino, y todo lo que es Latinoamérica, ¿ok? Latinoamérica y el Caribe, ¿no? En ese contexto, Estados Unidos pues ha utilizado este espacio para promover una serie de políticas, ¿okay?, respecto a nuestra región, algunas más exitosas que otras. Recordemos que este espacio sirvió, por ejemplo, para impulsar el Área de Libre Comercio de las Américas, el conocido o la conocida ALCA, que luego de una década pues fracasó, ¿no? Y no pudo concretarse. Así que ha sido un espacio de mucho diálogo y creo que el espacio en el cual Estados Unidos ha expresado sus mayores intereses y políticas para con nuestra región. Entendemos. Bueno, la cumbre de las Américas ha empezado un poco con el desaire del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pues él ha declarado de que México no iba a presentarse si es que ni Cuba, Nicaragua, ni Venezuela participaban de la cumbre. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Crees que hace que nos concentremos más sobre cuáles son los países que participan en vez de concentrarnos en los temas, ¿no?, que se podrían resolver? Sí, el principal ejemplo de tu pregunta es lo que sucedió hace 3 años en Lima, ¿no? Recordemos que en la última cumbre realizada en nuestro país, pues la desinvitación del gobierno venezolano generó pues tal debate, incluso se hablaba de que Nicolás Maduro estaba en el avión viendo al Perú, ¿no? Entonces generó tal debate que al final pues la cita o los temas más importantes de la cita parecieron pasar a un segundo plano frente al tema de la desinvitación, un tema que no estuvo muy bien aclarado. Pues ahora sucede lo mismo. La Cumbre de las Américas tiene una serie de temas, por lo menos de acuerdo a lo que son las fuentes estadounidenses, pero lamentablemente esos temas son los menos que debatimos. Estamos hablando de qué países van a asistir, si la cumbre va a ser un éxito o no, cuáles van a ser las consecuencias de la ausencia de tantos países, porque todo se habla de México. Ahora, México tiene una de las posiciones más, digamos, más inteligentes. Ha dicho AMLO, el presidente mexicano, que no va a asistir, pero que sí va a ir su canciller, es decir, no deja de participar el Estado mexicano. Pero otros países que ni siquiera van a participar, una serie de países caribeños, Bolivia, el caso de Argentina, yo voy a nombre de la CELAC, pero no porque quiera ir, sino a nombre de los que no van. Es decir, ya per se estamos discutiendo, no estamos hablando de la Cumbre de las Américas, estamos hablando de las consecuencias de una no invitación. Y es que estos espacios son buenos espacios para debatir, para cuestionar, para criticar. Es decir, si es un espacio para criticar acerca de la democracia, es excelente tener al frente a un dictador como Ortega, nicaragüense, y decirle en su cara que usted, pues, no, está destruyendo la democracia en dicho país. Son buenos espacios para ese tipo de discusiones y diálogos, ¿no? Para que se dé un consenso en contra de regímenes que claramente caminan en contra de la democracia. Además, también es cierto que probablemente la siguiente pregunta sería, ¿por qué esos 3 países y no por qué más países? ¿Por qué no incluimos en esa lista también a El Salvador, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Que tiene un régimen poco democrático. Recordemos que en la última cumbre por la democracia que promovió Joe Biden en diciembre, Estados Unidos no solamente no invitó a Nicaragua, Cuba y Venezuela, tampoco invitó a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a Bolivia.
Ujú. Entonces, ¿por qué ahora sí los invita y por qué no los invitó hace unos cuantos meses atrás? ¿Por qué solamente Nicaragua, Cuba y Venezuela? Preguntas que son válidas y que no quedan muy claras, ¿no? Ujú. Definitivamente son preguntas que no quedan muy claras, pero sí quisiera que en este espacio nos concentremos en los temas que sí pueden debatirse y discutirse en la cumbre. Joe Biden ha anunciado una ayuda para varios países de Latinoamérica por la inseguridad alimentaria que ha ocasionado la guerra entre Rusia y Ucrania. Además de este tema, ¿qué otros temas se discutirán en la cumbre? De acuerdo a la diplomacia estadounidense, ellos han tratado en los últimos días de resaltar una serie de temas un poco para darle valor a esta cumbre y que no sea pues un fracaso. No solamente han hablado de la ayuda alimentaria, producto del contexto actual, han hablado incluso de un nuevo plan migratorio para la región, lo cual pues hay muchos países, entre ellos el Perú, que estamos interesados en saber qué significa esto. También han hablado de un nuevo plan económico, o sea, no sé si un nuevo ALCA o qué, pero ¿cuál va a ser pues la relación o cuál fue la principal política impulsada desde Washington en materia económica para con la región? Entonces yo resalto lo migratorio y lo económico y un tema fundamental por la cual no han sido invitados a esos países, la democracia y los derechos humanos. Entonces, a mí sí me interesa saber qué van a proponer, qué va a decir, y que esto no quede la retórica simplemente de la típica defensa de la democracia que durante décadas la escuchamos y no se hizo nada, digamos. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué propone Estados Unidos al respecto? ¿Y qué piensa trabajar con nuestros países en estos tres ejes, creo, migratorio, económico, democracia y derechos humanos? A mí me parece eso de gran importancia para lo que se viene. Ahora, pues también creo que países como el Perú, pues, ¿no? Deben ver con mucho interés esto. ¿Y por qué? Porque durante el primer año y medio del gobierno de Joe Biden, pues Latinoamérica no ha estado en el radar de Estados Unidos. Todos esperábamos que hubiese un poco mayor de atención en comparación de lo poco que vimos con Donald Trump, más aún cuando Biden fue vicepresidente Obama y fue el quien se encargó en parte durante el gobierno Obama de la política con Latinoamérica. Pero la verdad es que este año y medio no hemos visto casi nada, ¿no? Y los intereses de Estados Unidos han estado en otros lados, en el Asia, en Europa, en otros lados. Entonces, yo creo que este puede ser, me imagino, un buen momento para relanzar la relación. Y creo que países como el Perú, en un contexto económico tan difícil, en un contexto pues, tan complejo para el mundo, debemos estar ahí. Mientras más oportunidades se generen, pues mucho mejor para nuestros intereses. De todas maneras, Oscar, y bueno, esto también podría ser una oportunidad para el presidente Pedro Castillo, ¿no? De aprovechar esta cumbre para poner ciertos temas en debate, ¿no? Ciertos temas que le conciernen al Perú. Sí, ciertamente el presidente Castillo va a llevar algún discurso. Yo tengo la impresión de que una de las prioridades del gobierno en este momento tan complejo para el gobierno, un gobierno que se ve cada vez más pues presionado por todos los sectores, Ujú. yo creo que para el presidente Castillo este tipo de eventos son importantes. ¿Y por qué? Por más razones. Primero, por el tema a tocar, democracia y derechos humanos. Yo creo que el presidente Castillo, aunque no nos guste, es un presidente que ha sido elegido democráticamente y creo que trata de defender un poco la democracia del Perú contra ¿no? Estoy tratando de entender su discurso contra lo que podría ser el golpismo, ¿no? ¿Ok? Que hay algo de eso, es cierto, pero no todo es eso, lo sabemos, ¿ok? Ahora, también es cierto que el régimen de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, ha sido fundamental, ha sido un soporte fundamental para el régimen de Pedro Castillo. Desde el inicio reconoció las elecciones, incluso se habló de autoridades estadounidenses que hablaron de una elección modelo en América Latina, es decir, legitimaron el régimen. Y creo que para el gobierno de Castillo, en este momento tan difícil, el apoyo de algunas organizaciones internacionales como la OEA o de países claves como Estados Unidos resulta fundamental para su sostenimiento. Por eso yo decía, yo no creo que Castillo vaya a dejar de ir a Estados Unidos. Es una locura que se alinea a sus gobiernos aliados o amigos como el boliviano o el mexicano y no asista, porque pone en riesgo su propio régimen. Es decir, creo que Estados Unidos es un soporte fundamental. Es decir, la reunión que pueda haber, que dicen que va a haber entre Joe Biden y Castillo, me parece que para el gobierno peruano es muy importante, le da mucha legitimidad frente a los cuestionamientos internos. Castillo va a dejar
de tener un encuentro, de participar de un evento, pues, y poner en riesgo su propio régimen por defender algo que me parece válido. Me parece que la crítica respecto a la no presencia de algunos países me parece válida, pero los intereses de, por un lado, del Perú, a partir de las posibilidades que se pueden generar en esta cumbre, con el nuevo interés de Estados Unidos por América Latina, son fundamentales, y creo que también los intereses del gobierno para fines de su propia sobrevivencia. Ujú. Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Ha sido súper clara tu explicación. No, Adriana, un placer y cuando quieran, con todo gusto a su disposición. Muchísimas gracias. Y bueno, desde RCP Noticias continuaremos siguiendo los sucesos del día a día en la Cumbre de las Américas hasta que esto termine. Veremos cómo se da la participación del presidente Pedro Castillo. Con ustedes será hasta un próximo segmento internacional. Muchas gracias por vernos el día de hoy.